Leemos en la palabra de Dios una vez más. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Dice así, la preciosa palabra de nuestro Dios en el verso 5 en adelante dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces allí vemos que el apóstol nos está advirtiendo de las cosas que vendrán para estos tiempos, porque recordemos que estamos en estos días finales que nos muestra la palabra de Dios y que allí nos dicen muchas cosas acerca del tiempo del fin. Entonces hay muchas señales que nos están mostrando estos tiempos finales. Dice allí el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces allí nos está mostrando todas las cosas que acontecerán, ¿sí? Porque allí sería los días allí serían entonces los días en que nuestro Dios nos está mostrando los juicios para esta tierra, porque los hombres son malos y los hombres van a destruir esta tierra con las guerras y con todas estas cosas que están pasando. Y dice allí entonces la palabra de nuestro Dios en el verso 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, aquí volví y nos recuerda, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces aquí nos habla de fuego, ¿sí? Los elementos, todas estas cosas vendrán con gran estruendo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces allí el apóstol nos está mostrando todas estas cosas de estos tiempos que vendrán, sí, que se acercan, y vemos entonces al Señor Jesús también en su día profetizando, porque el Señor Jesús, siendo un vidente, él vio también estos tiempos y nos advirtió, según en Lucas capítulo 17 y los versos 26 en adelante, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Entonces recordemos que aquí vino el diluvio, nos está hablando que vino el diluvio, ¿sí? Los juicios, porque Dios trajo un mensaje y este mensaje era, va a llover. Entonces Dios levanta un profeta, ¿sí? Que fue Noé, y Noé trajo este mensaje. Pero el mundo de ese día no le creyó, ¿sí? Por eso el apóstol aquí está hablando de los hombres impíos, porque también sería como en los días de hoy, porque así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces está hablando de la venida del Hijo de Dios. Allí entonces nos está mostrando el Hijo del Hombre, ¿sí? Porque todas estas señales están pasando de allá atrás, nos está mostrando acá adelante cómo sería hoy, y entonces allí dice asimismo cómo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces aquí vuelve y dice, porque también como fue en los días de Lot, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, todas estas cosas pasaban, ¿sí? Entonces dice que hasta que salió Lot de Sodoma y vino que fuego, allí vino fuego y azufre, entonces, allí vinieron juicios, ¿sí? Dios sacó allí a Lot, ¿sí? Con su familia, y después vinieron estas cosas. Entonces ahí vemos lo importante que es, porque allí nos muestra acá atrás, en el Génesis, Dios cuando trajo el diluvio, por causa de que de la maldad de los hombres. Dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 6. Vamos a mirar Génesis, el capítulo 6, que es importante ver todas estas cosas. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces allí hubieron señales también. Entonces dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado, ¿sí? Allí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces aquí también cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, y también habían mujeres hermosas, entonces allí vino también esto,
¿sí? Y también habla de que sería que los pensamientos del corazón de ellos que eran malos, según Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solerme al mal. Entonces ellos eran inclinados para hacer el mal, por eso ve que vino todas estas cosas del diluvio, ¿sí? Pero en el 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿sí? Entonces estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces allí vemos también la simiente de Dios, o sea, el linaje por Adán, ¿sí? Por Set. Porque vemos allí, pues entonces, cómo se vino Dios también lidiando con un pueblo. Entonces vemos allí a Noé, porque Noé halló gracia delante de Dios y era perfecto, justo delante de él. Engendró Noé 3 hijos, y a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces allí nos está mostrando Dios que decidió, ¿sí?, traer el diluvio, ¿sí? Porque la tierra estaba llena de violencia y todo hombre había corrompido su camino. Entonces vemos allí, porque aquí es importante ver las genealogías de lo que fue Noé, porque sus padres, su abuelo y su bisabuelo fueron importantes también dentro de la palabra de Dios, y ellos están esperando en este día que viniera, que este hombre, el elegido de Dios, porque ellos sabían que Dios había maldecido la tierra y que habían caído. Entonces allí vemos, a Génesis el capítulo 5, vemos el verso 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Allí es importante porque aquí nos está mostrando que Lamed profetizó cuando su hijo Noé nació que él iba a ser el elegido de parte de Dios para que lo salvara de todo esto, porque no, Matusalén ya venían también Dios. Recordemos que con Enoc cuando tenía 65 años engendró a Matusalén, pero Enoc se lo llevó Dios cuando tenía 365 años, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó y fue traspuesto. Entonces allí vemos que él vivió este tiempo, pero dejó su hijo Matusalén. Entonces es importante porque Enoc es tipo de el rapto. Entonces aquí vemos el rapto, porque Dios se lo llevó. Y aquí vemos entonces también porque Dios también tiene que sacar un pueblo, porque así como Él le proveyó un arca a Noé y a su familia, también Él provee aquí un pueblo para sacarlos. Entonces estos son sus elegidos, y estos elegidos en su iglesia. Entonces aquí vemos los elegidos de Dios, porque esto es importante. Y ellos suben en el rapto también para estos tiempos. Y vemos entonces allí lo importante que es, porque ellos están representando en tipología a Enoch, ¿sí? Porque ellos suben en el rapto, porque Dios también los ha de sacar, como los sacó a ellos allí atrás. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, nos dice Mateo también, y que Dios puso un plan aquí atrás para que todos ellos pudieran estar apercibidos y tomar la vía escape que Dios les estaba mostrando. Entonces allí vemos aquí que Enoc, que fue el padre de Matusalén, caminó con Dios y se fue con Dios. Pero quedó Matusalén, y Matusalén vivió cuando tenía 382 años. Dice entonces la palabra de Dios que vino Lamech, ¿sí? Y entonces si restamos esto nos da 600 años aproximadamente. ¿Cuándo empezó el diluvio? Porque la palabra de Dios nos dice que el diluvio empezó en el año 600 de Noé, de la vida de Noé. Entonces su padre Lamech también lo vemos allí que él tenía 777 años cuando vino Lamech, y ahí si lo restamos nos da esto, ¿sí? 5 años antes que aconteciera el diluvio, porque aquí Noé empezó a construir el arca, y cuando llegó en el año 600 de Noé, vemos entonces allí la palabra de Dios que es cuando empieza el diluvio. Entonces allí dijo, capítulo 7 del Génesis,
Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De allí empieza el Señor, y era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De allí entraron todos, y en el verso 11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las aguas del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia por 40 días. Allí vemos entonces el relato bíblico que Noé, siendo de 600 años, que entró en el arca. Sí, empezaron el juicio de las aguas, el diluvio. Y entonces vemos que cuando Noé tenía 500 años, engendró a sus 3 hijos. ¿Sí? Sus 3 hijos, entonces sus 3 hijos le ayudaron a construir el arca, pero aquí también estaba su papá y su abuelo, que también estaban allí en ese tiempo también, porque, bueno, vemos que Noé fue el elegido de Dios para ese día, entonces Dios tenía un programa especial para entrar a su pueblo dentro del arca, ¿sí? Pero entonces ellos partieron antes, o en el tiempo exacto, porque Dios es perfecto en sus tiempos, entonces Dios no deja que nada le pase por alto. Entonces allí es importante ver, porque aquí nos está mostrando todas estas cosas de lo que Noé y lo que se hizo allá atrás, y Dios finalmente asienta el arca aquí en el monte Arará y hace pacto con Dios, porque Dios, siendo un Dios justo, entonces habla de que Él no volvería a destruir la tierra así con agua y todas estas cosas, pero el hombre va a destruir la tierra, y es cuando Dios viene en su enojo en el día del juicio, ¿sí? De los hombres impíos, ¿sí? De los hombres que vienen para destruir aquí esta tierra. Entonces, donde Dios levanta cielo nuevo y tierra nueva y todas estas cosas, ¿sí? Todas estas cosas están guardadas y reservadas para los hombres que se van a perder, porque los hombres son malos, los hombres son impíos. Entonces vemos ahí que el hombre está destruyendo este planeta Tierra, y ahí nos está mostrando entonces todo el cuadro Dios, ¿sí? Entonces es importante ver lo que la palabra de Dios nos muestra. Vamos a mirar un poco también el mensaje de este tiempo final, porque es importante, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos profetas. Entonces allí, si aquí vino los días del Hijo del Hombre, y aquí hay un día también, ¿sí? En la palabra de Dios dice que hay un día, ¿sí? Entonces vemos allí que vendrán días y vendrán todas estas cosas, ¿sí? Entonces vemos allí en los días de la voz, del séptimo ángel. Ahí vemos entonces un profeta, los días de la voz del séptimo ángel, advirtiéndonos todas estas cosas de este tiempo, que vendría en este día de hoy. Allí miramos un poco la tabla en el mensaje de la deidad de Jesucristo. Allí en el mensaje, en la aplicación La Mesa, allí lo pueden encontrar, este mensaje, la deidad de Jesucristo. Dice así en el párrafo 117, hablando de la venida del Hijo de Dios, está acercando, así es, y solamente aquellos que estén cargados por medio del Espíritu Santo, que tengan vida inmortal, viviendo en ellos el Espíritu Santo, esa es la clave que va a ser sacada de aquí, ¿sí? Esa es la clase que va a ser sacada de aquí con toda seguridad. Había algo especial de esa pequeña arca en los días de Noé que flotó en el agua, era una fuente de poder de lo alto, había una luz en la parte de arriba y la gloria de Dios brillaba desde el cielo sobre ese aposento en la parte superior. Y déjenme decirles hoy, amigos, escuchen bien mis palabras, hay una fuente de poder que no proviene de la iglesia, no del pastor, sino de la gloria, el bautismo del Espíritu Santo descendiendo en ese canal correcto para levantar a una iglesia, que es el poder de Dios, el acceso a su vida, Zoe. Allí está hablando de que el único que nos puede dar esa vida, que es el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino aquí en la cuenta cruz del Calvario, ¿sí? Para comprarnos con una gota de su sangre, para allí hacer una obra de redención hacia nosotros y comprarnos y traer su vida. Entonces su vida es Espíritu, el Espíritu Santo. Aquí esto es importante, recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque
Cuando nosotros recibimos esto, entonces nosotros entramos en el arca del pacto, que hoy es Jesucristo, ¿sí? ¿Qué nos va a sacar? Nos va a sacar entonces aquí en el rato, saca a sus elegidos. Entonces, importante todas estas cosas porque allí está, bueno, todo el programa divino de Dios, ¿sí? Su espíritu es el que va a hacer todo con nosotros, con su pueblo, con sus elegidos, con su iglesia. Entonces, allí vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.